Bienvenidos a esta sección del curso en la cual vamos a estar hablando acerca de la estimación de los rendimientos de la mano de obra para nuestro ítem de losa reticular de espesor 25 centímetros. Muy bien, debemos partir nosotros buscando precios de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, en publicaciones como la revista Presupuesto y Construcción, o en este caso en la publicación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, hemos podido determinar que existen ítems similares, ¿de acuerdo? Siempre van a ser similares. Muy rara vez encontramos exactamente el mismo ítem que tenemos, ¿no es cierto? Y habíamos visto en la sección anterior cómo podemos nosotros hacer nuestros cálculos para ajustar y tener una mejor referencia de los rendimientos y del uso de insumos en nuestros propios análisis de precios unitarios. Bueno, acá por ejemplo tengo una losa alivianada de hormigón armado, ¿sí? Que a pesar de que no dice exactamente casetón 50-50-20, ¿sí? Es una losa alivianada, entonces digamos que podría asemejarse a nuestra losa. Podemos ver nosotros de que en este caso tenemos un monto de mano de obra de 104.82 bolivianos. En el caso de la publicación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, tenemos un valor de 234.65 bolivianos el metro cuadrado. Y en el caso de nuestra publicación propia que tenemos de la BDA, ¿sí? Que la producimos con Prescomseller, tenemos una estimación de mano de obra de 140 bolivianos. Todos estos precios de referencia nosotros debemos considerarlos como CDC o CM, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir costo directo de construcción o costo de ejecución material. En otras palabras, no deben reflejar ningún tipo de incidencias, ¿de acuerdo? Son precios de solamente la mano de obra, ¿ok? De lo que estaríamos pagando la mano de obra como tal. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál precio de referencia adoptar? ¿No es cierto? Habíamos visto, tenemos tres opciones, 104.82, 140 o 234.65. Entonces, frecuentemente nos encontramos en esta disyuntiva, no sabemos cuál deberíamos poder adoptar. Y bueno, la respuesta es depende. ¿Pero depende de qué? Depende de la manera, depende de la modalidad o de la forma de contratación de la mano de obra que vaya a hacer yo para la ejecución de la obra. Bueno, por definición sabemos que existen tres tipos de contratación de mano de obra, ¿no es cierto? La primera es la contratación de mano de obra bajo la modalidad de contrato. ¿Qué quiere decir contrato? Bueno, de que voy a asignar la obra, voy a subcontratar la obra generalmente a un maestro contratista o a una empresa subcontratista de mano de obra que me dé un monto global por la ejecución de todos los ítems de toda la obra. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso no estaríamos diciendo cuántos metros cuadrados y cuál es el precio por metro cuadrado, ni por metro cúbico, ni por metro lineal, nada, ¿sí? Es un precio global alzado, ¿ok? La segunda manera de contratación de mano de obra es la modalidad a destajo, ¿ya? Y es una de las mejores. ¿Por qué? Porque en esta a destajo yo defino cuánto debería ser el costo por metro cuadrado, por metro cúbico, por metro lineal que voy a pagar previamente acordado con mi contratista, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, un dato, una referencia bastante habitual es, por ejemplo, metro cuadrado de pintura, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta un pintor? ¿Cuánto cobra un pintor el metro cuadrado de una pintura interior? Bueno, generalmente está por los 8 bolivianos, ¿sí? 8 bolivianos para pintura interior, 14 bolivianos para pintura exterior, ¿sí? Esos son los precios de mercado, ¿sí? Precios de mercado. Entonces, con esa referencia de ese precio de mercado que estoy pudiendo recabar, ¿sí? Yo puedo asumir ese valor para mi precio a destajo. Y bueno, la última modalidad, la tercera modalidad de contratación de mano de obra es a jornal. ¿Qué quiere decir a jornal? Bueno, que voy a hacer ingresar a la obra trabajadores y a cada uno les voy a pagar de acuerdo a sus habilidades, por tanto les voy a asignar un jornal. Lo general es en nuestro medio, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto un poco. El maestro, ¿cuánto gana de jornal? 150, ¿no es cierto? El peón, 100 bolivianos. En este caso de la modalidad a jornal,
Obviamente, sí o sí debemos tener nosotros una mayor estructura de organización en nuestra empresa. ¿A qué me refiero? Bueno, pues necesariamente voy a tener que tener por lo menos un buen capataz, ¿no? Un buen capataz, uno o dos capataces, un buen director de obra, residente de obra que ayude a controlar el ritmo de ejecución de la obra y que las cosas vayan siendo hechas de buena manera, ¿ok? O sea, ¿para qué? Para que justamente al ser jornal, bueno, la gente no esté perdiendo tiempo, no esté dedicando a hacer cosas que no sean productivas para la ejecución de nuestra obra. Bueno, en nuestro caso vamos a adoptar directamente 130 bolivianos el metro cuadrado por la ejecución del ítem de losa reticular, ¿ok? Entonces, supongamos de que hemos preguntado en el mercado, tenemos la referencia de las publicaciones que habíamos visto y obviamente no queremos presentar tampoco un precio muy alto ni exagerado, entonces voy a asignarle un valor y en este caso va a ser un valor de 130 bolivianos por metro cuadrado. Pero ¿qué sucede? En nuestro ítem, ustedes recordarán que en la anterior sección hemos calculado los rendimientos y hemos calculado los precios parciales, ¿no es cierto? Entonces, hemos podido determinar el análisis de precio unitario, pero solamente de materiales. Bueno, ¿qué pasa con los obreros? ¿Qué pasa con los obreros? ¿Cómo debo hacer? Si necesito llegar a 130 bolivianos, entonces la pregunta sería, muy bien, ¿cuáles insumos de mano de obra debo adoptar y cuáles rendimientos debo adoptar? Fíjense, en este caso tengo encofrador, armador, albañil, ayudante. En este caso tengo maestro, maestrillo, ayudante, peón, encofrador, enferrador, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para llegar a los 130 bolivianos con cuáles insumos? Bueno, la respuesta a esa pregunta es establecer una cuadrilla base, ¿de acuerdo? Yo voy a establecer una cuadrilla base y voy a decir, a ver, yo de acuerdo a la clasificación de lo que se le paga por jornal a cada uno de los obreros, voy a decir, voy a tener maestro, ayudante y peón. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, maestro 150, ayudante por decir 125 o 120 y peón 100. Muy bien. Entonces, voy a venirme acá a mi análisis de precio unitario y lo que debo hacer es lo siguiente. Muy bien, tengo el insumo, por ejemplo, en este caso, tengo el insumo maestro y necesito llegar a 130, ¿cierto? Entonces, más o menos sería, voy a modificar el rendimiento, ¿para qué? Para que apoyándome en el precio unitario de jornal, ¿sí? Que por ejemplo en el caso de maestro es 18.75, 150 entre 8, 18.75, logre llegar a un valor aproximado de 130. Bueno, fíjense en esta gráfica, ¿ok? Entonces, el precio unitario de jornal, que es definido de esta manera, ¿sí? El precio unitario de jornal me va a servir como un pivote, ¿de acuerdo? Eso es lo conocido, eso es lo fijo. ¿Por qué? Porque son precios de jornal de mercado, ¿sí? Entonces, voy a variar el rendimiento de la mano de obra para que con el pivote fijo del precio unitario de jornal pueda determinar el precio unitario, en este caso el adoptado de 130 bolivianos. Bueno, en los siguientes videos vamos a ver cómo se hace esto de manera práctica ya directamente con nuestro Prescom.